comprende los símbolos que se usaban antes, hacen que se malinterprete. La primera forma de explicar es la misma palabra, apocalipsis, que significa revelación. Es una manera de que el autor quiere explicar una visión que él tuvo. Él dice que tuvo una visión. Entonces, en base a esa visión, él comienza a explicar. Pero hay que ahondar un poquito en la manera en que lo forma, porque no es una idea, digamos, original, sino que esto ya venía en el Antiguo Testamento. Hay un libro que se llama el libro de Daniel, y la última parte es Apocalipsis. Entonces, en el Nuevo Testamento es el único libro completamente apocalíptico, con un lenguaje apocalíptico, pero ya en los libros del Antiguo Testamento se les llaman los apócrifos, que significa esta palabra apócrifo, es secreto u oculto, no prohibido, que luego la gente confunde. Los apócrifos son prohibidos, no, son libros secretos, ocultos, porque estaban en unas cuevas ocultas, en unas cuevas de Qumran y otras de Nahamad. Entonces, el autor obviamente se inspira del libro de Esdras, que era un libro apocalíptico, pero que pertenece a los apócrifos. Entonces de ahí pues él toma desde luego la inspiración, ¿no?, para poder comenzar a hablar sobre este libro llamado el Apocalipsis. Luego más adelante se va a entender que se fue Juan, el apóstol, Juan el que escribe el Evangelio, Juan el que escribe las cartas, y se va dando cuenta uno que no son el mismo autor, porque los estilos literarios que ocupa el Evangelio de Juan, que ocupan las cartas de Juan, son muy diferentes a la forma que escribe en el Apocalipsis. Entonces, los expertos, los estudiosos en el área, han determinado que no se trata del mismo Juan, que usa el nombre, porque se usaba mucho la pseudonimia. Es decir, usaban el nombre de alguien que era famoso. Decía, por ejemplo, Pedro no escribía porque no sabía, escribían las cartas de Pedro, pero las escribió una persona versada, una persona que sabía. Y luego le decía, maestro, te voy a leer lo que escribí, lo que tú me platicaste de tu maestro. Y tú me dices si está bien o le cambio algo. Entonces le leía la carta y él decía, no, me parece muy bien, te puedo poner tu nombre, ¿sí? Y eso es lo que llaman pseudonimia. Ponían el nombre de primera de Pedro, segunda de Pedro. Hay dos cartas. Entonces, bueno, así se hacían las composiciones antes, ¿no? No lo escribía la persona que aparece en el libro. Pero en el caso del Apocalipsis hay algo curioso, porque el autor no pretende ocultar su nombre, lo dice abiertamente, que él es Juan, si lo menciona, cuando que antes se trataba de ocultar los nombres, estaban con una pseudonimia, pero acá abiertamente lo dice. La conclusión es que lo más probable es que se trata de otra persona llamada Juan. Obviamente una persona versada, letrada, alguien culto, porque está escribiendo con un estilo literario que no es nada fácil, porque acá se manejan muchos símbolos. Entonces los antiguos cristianos conocían bien los símbolos, pero 2000 años después es muy difícil que un cristiano de ahora comprenda estos símbolos. Por eso es necesario explicarlos, por lo menos los más importantes, porque es imposible escribir, digamos, de sacar todos. Yo tomé los más que se prestan a la polémica, a la discusión y al malentendido. Entonces voy a empezar con uno, se llama el libro de la vida. Ese símbolo, por ejemplo, era entendido de esta manera. Pensaban que en el libro de la vida Dios escribía los nombres de todas las personas que habitaban este mundo y que se escribiría incluso detalles de su vida, de lo que hicieron en vida. Entonces, cuando alguien moría, era borrado su nombre del libro de la vida para que de alguna manera se descartara a esa persona. Pero en realidad este libro tuvo un origen muy diferente. Era un libro que hablaba de los censos, de las cantidades de gente que había en las provincias, en los pueblos. Entonces nace como un libro de censo para saber cuántas personas hay en cada provincia, y la piedad popular le formó la idea original y ya le dieron el carácter de un libro
en el que Dios apuntaba los nombres de todos los humanos, de todos los que estaban, digamos, en el cielo, porque los que morían eran borrados de ese libro. Entonces hay un pasaje que Moisés le dice a su Dios que no permita que muera más gente. Dice, si va a suceder así, mejor a mí, déjame morir. Dice, para que yo, y que yo sea borrado del libro de la vida. Eso es un significado, digamos, muy antiguo, porque Moisés data del año 1300 antes de Cristo. Estamos hablando de mucho más tiempo de que data de la Moisés. Ya que mencionamos alguna fecha, vale la pena decir que el Apocalipsis data del año 90 después de Cristo, porque algunos ponían el año 100, pero recuerden que en los calendarios se manejan, no hay una exactitud, porque el tiempo es un concepto inventado por el ser humano y puede jugar con él, de manera que Cristo no nace en el año 1 como se pretendía. Los expertos dicen que nació hasta el año 4 después de Cristo, de manera que no podía morir a los 33, en el año 33. Habría que desplazar 4 años más. Entonces el Apocalipsis no se escribe en el año 100, como se pensaba, sino en el año 90. Y bueno, y aquí, antes de entrar al símbolo más a fondo, el símbolo del libro de la vida, vale la pena decir que el libro del Apocalipsis no se hizo con la finalidad de querer hablar del fin del mundo. Ese es un error. Se hablaba, en todo caso, del fin del mundo, pero antiguo. El fin del mundo antiguo era Roma, porque el mundo era Roma. Pero ellos, para disfrazar que no los mataban, los cristianos, decían la gran ramera y se referían a la Babilonia antigua. Pero era un disfraz, porque en verdad se referían a Roma, porque Roma era el enemigo a vencer, porque eran los poderosos del mundo y eran los que marcaban las pautas de todo lo que tenía que hacerse. Y como el cristianismo empezó como una secta, pues la querían destruir. Ellos no aceptaban la idea de un monoteísmo, no aceptaban eso. Ellos, como los griegos, tenían un politeísmo también, de manera que adaptaron los dioses griegos a su cultura, por eso les cambian los nombres. Pero de manera que cuando se habla de un solo Dios, ellos como que no aceptaban eso. El emperador, por ejemplo, era como si fuera la deidad. De hecho, eran obligados a adorar al emperador como un dios. En la época que se escribe el Apocalipsis era Domiciano el emperador. Y mucha gente se equivoca y dicen que era Nerón el emperador. Y entonces cuando se habla del número de la bestia, que es el 666, en realidad no son números, son letras griegas. Pero acuérdense que los antiguos, para hablar de un número, lo simbolizaban con una letra. Por ejemplo, a nosotros nos llegó más claro los romanos, los números romanos. Por ejemplo, la B era el 5, la X el 10, la M el 1000, la C el 100, por decir, la I era el 1. De manera que aquí también se maneja así. Entonces el 666 no era exactamente números, sino eran letras que ocultaban el nombre propio de una autoridad a la cual le tenían miedo. Entonces mucha gente decía, si es que era León y estaba persiguiendo y matando a los cristianos. Pero en realidad no estaba ya él, ya tenía como 25 años que él ya no estaba en el poder. Era Domiciano, el nuevo emperador. Entonces, esos errores que parecen tan simples son muy grandes, porque por esos errores se malinterpretan los libros. Entonces no habla del fin del mundo actual, habla del fin del mundo antiguo, que ya explicamos era cómo. Y aparte, no